El libro de Juan, capítulo 9, versículos 10 al 20. John chapter Yes. And then Nine we're or gonna read it in Spanish por la hermana Anabel. Anabel, por favor, después que Jane termine, tú vas a leer la lectura bíblica en español. Jane lo va a leer en inglés y la hermana Anabel lo va a leer en español. Así que Javier, cuando Jane esté leyendo, no le traduzca, y cuando esté leyendo Anabel tampoco. Entonces, cuando ella termine, me empieza a traducir a mí. Amén. Okay, so this is again John chapter 10. Brother Javier. Yes, John 9. So it's chapter 9, verse 10 to 12. Verse 9, 10 to 12. Okay, Yes. John chapter 9, verse 10 to 12 said, Therefore said they unto him, How were thine eyes opened? He answered and said, A man that is called Jesus made clay and anointed my eyes and said unto me, Go to the pool of Siloam and wash. And I went and washed, and I received sight. Then said they unto him, Where is he? He said, I know not. All right, Sister And Anabel, please. This is the word of the Lord. Amén. Amen. 9 del 10 al 12 dice, entonces le preguntaron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Fui pues, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Amén. Oramos. Javier me traduce. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. En este momento estamos ante tu presencia para darte la gracia porque nos ha permitido leer tu palabra. In this moment, we are giving you thanks as you have allowed us to read your word. Por favor, que la palabra que se han leído a través de cada hermana que puedan escalar en lo más profundo de nuestros corazones. May the words that were spoken by each sister make a deep impression in our hearts. Y las demás palabras que vamos a seguir leyendo, que por favor nos abra los corazones para poder entender tu palabra. So may the words that will be continue to be read open our hearts to receive your word. Así que cúbrenos bajo tu manto, inteligencia y sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén. And to cover us with your mantle of knowledge and wisdom, in the name of Jesus, amen. Amén. Muy bien, vamos a analizar, a estudiar Juan capítulo 9, del verso 10 en adelante. Vamos a leer el verso 8 y el 9 como parte de la introducción del tema de hoy. Usted dirá, pastor, usted predicó esto la última vez. So we're going to be studying and analyzing John chapter 9, verses 10 to 12, but in order to take the context, we will be looking at verses 8 and 9 as well. Este tema no es el mismo tema que prediqué la última vez. This isn't the same topic that I discussed the last time. Es la secuencia de la historia de la última predicación. This is the sequence of events in the history of the last preaching. Déjame decirle que cuando se predica sermón expositivo, se debe seguir una secuencia, y esta historia, este milagro que Jesús hizo en términos de histórico, en términos de contenido, es el más largo que hay en los evangelios. So as we study this, we understand that this sequence is an explanation, is one of the most longest ones in the gospel. Por esa razón he tenido que hacerlo de esta manera.
So I've had to do it in this way. Así que dice la palabra de Dios en el verso 8, capítulo 9, dice: Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto ciego decían, ¿no es este el que estaba sentado mendigando? Disculpe, pero se me interrumpió un momento. ¿Me escucha bien, Javier? Sí. Ok, dice entonces el verso 9, el verso 8. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto ciego decían, ¿no es este el que se sentaba a mendigar? The neighbors, in verse 8 it said, the neighbors therefore, and they which before had seen him, that he was blind, said, is this not he that sat and begged? Unos decían, es él, y otros, a él se parece, y él decía, yo soy. Some said, this is he. Others said, he is like him, but he said, I am he. Oramos una vez más, por favor. Let us pray once more. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Beloved Father who art in heaven, blessed be your name. Una vez más estamos ante tu presencia para pedirte One more time, we are in your presence to ask of you que nos cubra bajo tu manto inteligencia y sabiduría para poder comprender y entender tu bella y hermosa palabra. that you cover us with your mantle so we may be able to see and understand your beautiful word. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, amén. amen. Así que nos dice la palabra de Dios, entonces los vecinos y los que antes lo habían visto ciego decían, ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Así que vemos que los vecinos cuando ven al que era ciego, que ya no es ciego, que Jesús hizo un milagro en él, So the neighbors, as they see this person who they saw was sitting and begging, and now they see the miracle that Jesus performed in him, no podían reconocerlo exactamente si era o no era. they couldn't distinguish if it really was him or not. Porque aquí no solamente hay un milagro físico, sino también hay un milagro en el sentido espiritual. There is not just a physical miracle, but it seems to be a spiritual miracle. Y Dios, o sea, Jesús trabajó en la vida, en el carácter de este personaje y cambia totalmente su carácter. So Jesus worked also in the character of this person to transform him. Porque si leemos cuidadosamente la Biblia, aún los vecinos que constantemente lo veían todos los días, cuando lo ven ahora no lo pueden reconocer. So the people that would see him day after day, when they see him now, they couldn't recognize him. Porque vieron que el rostro, su carácter, su sonrisa, sus miradas era totalmente diferente. They could see that his face, his expressions, his smile was completely different. Y es lo que Jesús quiere hacer con nosotros hoy en día. This is what Jesus wants to do with us today. Hacer un milagro en nuestra vida para que nuestro carácter sea transformado a la imagen de Cristo. To make a miracle in our lives so our character will be changed. Para que cuando los vecinos te vean puedan decir, y ese es el vecino. When your neighbors will see you, they will say, is that our neighbor? Y cuando tu esposo te vea, o tu esposa te vea, o tus hijos te vean, o tu hermano te vean, puedan decir, ese es mi hermano, esa es mi esposa, ese es mi hijo, ese es mi nieto. When your spouse, your brothers, your sisters, your parents, your children see you, they will say, is that him? Is that you? Is that the person who I knew? Así que aquí Dios, Jesús trabajó constantemente en la vida de este personaje. So Jesus had worked constantly in the life of this person. Y Jesús quiere trabajar en tu vida hoy. And Jesus wants to work in your life today. De la única manera que
los vecinos no te pueden reconocer, que tu esposo no te pueda reconocer, que tu abuelo no te pueda reconocer, que constantemente te vea, es tú dejando que Dios haga un milagro en tu vida. The only way that your neighbors, your mother, your grandmother, the people that know you will see there's a change is if you allow Jesus to work constantly through you and in Si you. tú no dejas que Jesús trabaje en tu vida, déjame decirte que te pasarán los años como creyente y será la misma persona antes de ser bautizado. Simplemente tiene conocimiento teórico, pero no tiene la transformación a través de la gracia de Cristo. So if you do not let Jesus work within your life, then even if you're baptized, even if you're a believer, but you don't accept the miracle, then you will be the same as before you were baptized. Es asombroso leer en la palabra de Dios que cuando los vecinos entre sí se preguntaban a él, ¿eres tú? It's very wondrous to look at the words when you see that the neighbors say, "Is it you?" Déjame decirte algo que en el sentido físico yo puedo cambiar totalmente mi físico. I could change myself in the physical sense. Puedo cambiarme la nariz. I could change my nose. Simplemente una operación y me cambié el físico completamente. I do an operation and I could change my physique completely. Puedo usar lentes de contacto y ponerme los ojos de colores si quiero. I could put contact lenses and change the color of my eyes. Y si tengo mucho dinero, me puedo cambiar el pelo si quiero al pelo lacio. If I have a lot of money, I could change my hair I could have straight hair. Imagínese al pastor con el pelo lacio, la nariz perfilada y los ojos verdes. Imagine your pastor with straight hair, a pointy nose, and green eyes. Físicamente no voy a ser el mismo, Physically, I won't be the same, pero en el sentido interno voy a ser el mismo. but inside I will be the same. Porque en realidad el cambio viene de acá cuando dejamos que Jesús transforme nuestra mente. The change comes up here in our minds when you allow Jesus to transform you internally. En pocas palabras, usted se puede cambiar físicamente. In short words, you can change yourself physically. Cualquier ser humano se puede cambiar físicamente. Any human being can change their appearance, Pero ningún ser humano tiene el poder de cambiar su carácter por sí mismo. but no human being can change their character on their own. Así que si usted tiene el mismo carácter que tenía antes de bautizarse y después de bautizarse, yo no sé cuántos años lleva en la iglesia. If you had the same character before you baptized and after you baptized, I'm not sure how many years you're in the church. No ha dejado que Dios obre en tu vida. You haven't allowed God to work in your life. Por favor, permite que Jesús obre en tu vida hoy, mañana y siempre. Please allow Jesus to work in your life today, tomorrow, and forever. Porque la Biblia dice, por su fruto lo conoceréis. Because the Bible says, by his fruits you will know who he is. Por su fruto vamos a ver si somos cristianos o no somos cristianos. By his fruits, we will know if he is a Christian or not. Imagínese el pastor con la característica que le dije con el cambio físico y me preguntan, ¿tú eres el pastor Rodríguez? Y yo le tengo que decir, sí, yo soy. ¿Y tú eres el pastor Rodríguez? Sí, yo soy. If I change my appearance and someone comes up to me and says, "Are you Pastor Rodriguez?" Yes, I am. Are you the father of these children? Yes, I am. Pero puedo estar podrido por dentro. But I could be rotten inside. Así que lo físico para Jesús no es lo esencial. For Jesus, the physical is not important. Lo esencial para Jesús es tu corazón y tu mente. For Jesus, the essential is your heart and your mind.
Jesús quiere hacer un milagro en tu vida hoy. Jesus wants to make a miracle in your life today. Jesús quiere hacer un milagro en tu carácter hoy. Jesus wants to make a miracle in your character today. Que cuando tu esposo o tu esposa te vea, pueda preguntarte, ¿tú eres mi esposo? ¿Tú eres mi esposa? So that your wife and your husband could say, "Are you my spouse?" Y le diga, sí, yo soy. Jesús ha transformado mi vida. And Jesus has transformed my life. Dice el verso 9. Unos decían, es él. Otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. In verse 9, it says, some said, "This is he." Others said, "He is like him." But he said, "I am him." En pocas palabras, él le de entender, yo soy el que mendigaba. In other words, he's saying, "I'm the one who begged." Yo soy el que le suplicaba a alguien para que me diera para comer. I'm the one who begged for someone to give me something to eat. Yo soy el que necesitaba o dependía de alguien para llegar a ciertos lugares que por mí mismo no podía llegar. I'm the one who depended on others to take me from one place to another because I couldn't do it myself. Qué cosa más bella decir, yo soy el que era, pero ya no soy el que era. It is beautiful to be able to say, "I am that one who was, but I no longer am that one who was." Yo era la persona complicada, yo era la persona difícil. I was that difficult and complicated person. Yo era el esposo maltratante, yo era la esposa complicada, yo era el hijo malcriado, yo era el nieto complicado, yo era el vecino perezoso, yo era el vecino odioso. I was that husband that abused. I was that complicated wife. I was that disobedient child. I was that complicated grandson. I was that pesky neighbor. Pero ahora soy But now I am el esposo amable, the spouse is la esposa cariñosa, the loving wife, el vecino comprensible, the understanding neighbor, el nieto favorito, the favorite grandchild, porque Jesús ha cambiado mi vida. because Jesus had changed my life. Puedo llevarlo al plano eclesiástico también. I could take it to the ecclesiastical sense. Ahora soy el cristiano, el miembro de la iglesia, comprensivo, amoroso, perdonador. I'm now the member of the church who is understanding, loving, and polite. Porque he dejado que Jesús obre mi vida. Because I've allowed Jesus to work in my life. Porque soy el que era, pero ya no soy el que era. I am the one that was, but now I no longer am that one. Yo soy, dice él, yo soy el que ve, yo soy el que ahora puede caminar por sí mismo, no por mérito propio, sino por el mérito de Dios. I'm the one who can see and walk, and not by my own doing, but by the grace of God. Quiero preguntarte a ti en este momento, ¿quién eres? I want to ask you at this moment, who are you? ¿Eres el que era? ¿Sigue siendo el que era? ¿O ya no eres el que era? Are you the one that was? Are you still the one that was, or are you no longer the one that was? Si no eres el que era, entonces eres un ser totalmente diferente y transformado por la gracia de Cristo. If you're not the one that was, then you have been transformed by the grace of Jesus. Vamos al verso 10, dice, entonces se le preguntaron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos?
So in verse 10 it says, therefore they said unto him, how were thine eyes opened? ¿Cómo ha obrado Dios en tu vida para transformarte? Es la pregunta. How has Jesus worked in your life to transform you? ¿Cómo Dios te ha hecho un ser amoroso, perdonador? How has God made you a loving person and forgiving person? ¿Cómo te ha hecho una persona llena de gracia? How has he made you a person that is full of grace? Porque la pregunta sigue ahí. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Because the question remains, how have your eyes been opened? Déjame decirte algo muy importante sobre esto. Let me say something very important about that. Cuando Adán y Eva pecaron, When Adam and Eve sinned, ellos tenían sus ojos abiertos. their eyes were opened. Pero cuando pecaron, But when they sinned, sus ojos se cerraron. their eyes were closed. Génesis 3:7. This is Genesis chapter 3, verse 17. Se cerraron They were closed hacia la gracia, to grace, hacia la gloria de Dios, to the glory of God, hacia la vida eterna. to eternal life. Y se abrieron And what was opened hacia el pecado, was to be able to see sin, hacia la codicia, ¿Me repite? hacia la codicia, To greed, hacia la mentira, to lying, hacia el adulterio, to adultery, hacia la fornicación, to fornication, hacia el robo, to theft, hacia la muerte de desear de matar a alguien. to the desire to kill someone. Que fuese el caso de Caín. That was the case of Cain. Así que sus ojos se abren hacia el pecado, hacia el mundo codicioso. So the eyes were open to sin and to the world of covetousness. Pero se cerraron hacia la vida eterna, hacia el amor, hacia la gracia, hacia el perdón. But they were closed towards eternal life, grace, and forgiveness. Hoy tú puedes tener los ojos abiertos hacia el mundo y cerrado hacia la gracia, el amor y hacia el perdón. Today you can have your eyes opened but towards the world, but closed towards forgiveness, grace. Así que nuestros ojos están abiertos hacia una dirección y cerrados hacia la otra. So our eyes are open in one direction but closed to the other. No lo puede tener abierto en ambas direcciones. Imposible. You cannot have them open in both directions. Tú no puedes tener un ojo conectado con el cielo Have one eye connected to heaven y otro ojo conectado al mundo. and another eye connected to the earth. Eso es imposible. It's not possible. O lo tiene con el mundo o lo tiene con Dios. Or it's either with God or it's either looking towards the world. Usted elige. You will choose. Si lo tiene con Dios, va a ver a través de la gracia, del amor y del perdón de Cristo Jesús. If you have it with God, you will see through the grace and the forgiveness and the love of Jesus. Si lo tienes abierto hacia el mundo,
vamos a entender el porqué de la pereza, del odio, del rencor, de imponer las cosas. If you have it open to the world, you will understand the greed, the laziness, and the need to impose things. Y la pregunta sigue ahí, ¿quién te abrió los ojos? The question remains, who opened your eyes? ¿Quién te abrió los ojos hacia el mundo y a la codicia? Who opened your eyes to the world and its greed? ¿Quién te abrió los ojos hacia la mentira, el adulterio y la fornicación? Who opened your eyes to lying, fornication, and adultery? Y la respuesta es el pecado, la naturaleza pecaminosa. The reason is your sin and your nature of sin. ¿Quién me cierra los ojos en esa dirección? Who can close your eyes to that direction? La respuesta es Cristo Jesús. The answer is Jesus Christ. Jesús quiere que cierren los ojos hacia el pecado, hacia la mentira, hacia el adulterio, hacia la fornicación, hacia el ego y hacia el yo, que lo cierre y me enfoque en abrir los ojos hacia el cielo, hacia Cristo Jesús. Jesus wants us to close our eyes to our egos, to the world, to fornication, but turn it towards Jesus and his glory. ¿Quién me abre los ojos hacia el perdón y el amor? Who opens our eyes towards love and forgiveness? ¿Quién me abre los ojos hacia la gracia, hacia el entendimiento de los demás? ¿Quién? Who opens our eyes to grace and to understanding? Cristo Jesús. Jesus Christ. Y la pregunta que le hacen a él, ¿quién te abrió los ojos? And they asked him the question, who opened your eyes? Porque no conocían a Jesús. Because they did not know who Jesus was. No entendieron a Jesús. They didn't understand Jesus. ¿Quién me transforma? ¿Quién me cambia? ¿Quién me hace ser un esposo amoroso? Un padre que pueda entender a mis hijas. ¿Quién me hace ser un pastor diferente? ¿Quién me hace ser un ciudadano respetuoso de la ley terrenal y del cielo? ¿Quién? Cristo Jesús. Who helps me be a good father, a good husband, a pastor, a law-abiding citizen? Jesus Christ. ¿Quién te hace a ti ser un hermano diferente en la iglesia? ¿Quién te hace a ti ser un líder diferente en la iglesia? ¿Quién? Who makes you be a different brother or sister in the church? Who makes you be a different leader in the church? Who? Cristo Jesús. Jesus Christ. Entonces usted, si quiere tener sus ojos hacia el pecado, por naturaleza lo va a tener abierto. So if you wish to look towards sin, by your own nature, it will be open towards it. Lo va a tener abierto constantemente. It'll be open constantly. Si lo quiere tener abierto hacia Cristo y hacia la gracia, su amor y su perdón, If you want to open it to Christ, his grace and his forgiveness, de la única manera es haciendo lo que Jesús hizo. the only way to do it is to do what Christ did. Es haciendo lo que hizo Pablo. It's to do what Paul did. Ya no vivo yo, I'm not one who lives, Cristo vive en mí. but Jesus lives in me. Cuando dice Cristo vive en mí, es que vive en su mente y en su corazón. When he says that he lives in me, it means in his heart and in his mind. Entonces vamos a tener nuestros ojos abiertos hacia la gracia y hacia el cielo constantemente. So we're going to keep our eyes open towards grace and towards heaven constantly. Entonces, ¿cómo Dios nos ha transformado? Esa es la pregunta. ¿Cómo Dios nos ha cambiado? ¿Cómo Dios nos ha ayudado? ¿Cómo?
How has God transformed us and changed us? ¿Cómo puede hacer? ¿Cómo Dios puede hacer? ¿Cómo Jesús puede hacer? ¿Cómo el Espíritu Santo puede hacer? How can God, how can Jesus, how can the Holy Spirit do it? Hacer de esta naturaleza pecaminosa, de este ser pecaminoso, transformarlo a la imagen de Cristo. ¿Cómo? How to change this sinful, this person full of sin into someone full of Jesus? ¿Cómo si vivo rodeado de un mundo pecaminoso? How can it be if I live around in a world that is full of sin? Cuando salgo de mi casa y no tengo que salir de mi casa, hay cosas que suceden fuera que cuando vemos tanta crisis, tanto caos, tantos problemas, automáticamente el mundo pecaminoso me rodea y me envuelve. When I leave my home, I am surrounded by the world of sin automatically. Y cuando llego a mi casa, puedo hacer que traiga a mi casa la conducta pecaminosa. And it could be that as I return home, I could bring the sinful behavior with me. Yo deseo que usted conteste la pregunta, ¿cómo Jesús? I ask you to answer the question, how can Jesus Puede transformarte y cambiarte. transform you and change you? Yo no sé cuántos años lleva en la iglesia. I'm not sure how many years you are in the church. 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, yo no sé. 5, 10, 15, 20, 30, 40, I don't know. Pero si sigue pensando como pensaba antes de ser bautizado, But if you keep thinking the way that you did before you were baptized, si sigue amando como amaba antes de ser bautizado, if you keep loving the way that you loved before being baptized, si sigue teniendo el mismo sentimiento rincoroso, perezoso, complicado antes de ser bautizado, if you want to still have that way of being that's complicated, lazy, and wanting to get revenge, déjame decirte que eres un creyente. that you are a believer. Porque son muchos los que creen, There's many people who believe, pero sus ojos están abiertos constantemente hacia el pecado. but their eyes are open towards sin. La Biblia dice, por su fruto lo conoceréis. The Bible says that by his fruits we will see who he is. Así que haz todo lo posible To do everything possible para que tus ojos se puedan conectar con el autor y consumador de la vida, que es Cristo Jesús. that your eyes can connect with the author and the giver of life, Jesus Christ. Entonces, cuando te pregunten por qué eres diferente, When they ask you, why are you different? por qué piensa diferente, ama diferente, Why do you think differently and love differently? pueda decir, por la gracia de Cristo. I can say, by the grace of Christ. Porque no hay otra manera de cómo ser diferente sin Cristo Jesús. There's no other way to be different than with Jesus Christ. Y él respondió en el verso 11. And he responded in verse 11, El hombre que se llama Jesús a man named Jesus hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. made clay, anointed mine eyes, and said unto him, go to the pool of Siloam and wash. Fui, me lavé y recibí la vista.
I went and washed and I received sight. Si usted lee cuidadosamente la palabra de Dios, If you study the words of Christ carefully, él dice el hombre que se llama Jesús. he says, the man who is called Jesus. Él no dice Jesús. He doesn't say Jesus directly. No es lo mismo el que se llama al que es Jesús. It's not the same, the one who calls himself than the one who is. Porque él sabía que el que se llama Jesús, porque no lo había visto, no podía verlo, sino el que se llama Jesús, obró en mi vida y gracias a él ahora puedo ver. Because he couldn't see him, he says, this is the one whose name is Jesus, who has worked through my life and has made me different. Pero tú y yo hoy podemos decir So we can say today que Jesús, no el que se llama, sino Jesús, it's not that he's called Jesus, he is Jesus. Jesús me ha perdonado, me ha salvado, me ha amado. Jesus has forgiven me, has saved me, and has loved me, Ha sostenido mi familia, has sustained my family, ha sostenido mi trabajo. has supported my job. Gracias a Jesús puedo afirmar que hoy vivo. Thanks, Jesus, that you can affirm that I live. Gracias a Jesús puedo decir que hoy tengo esperanza. Thanks to Jesus, I can say that I have hope. Gracias a Jesús puedo mirar hacia el cielo y decirle al Padre, gracias. Thanks to Jesus, I can look at heaven and say to the Father, thank you. Porque hoy puedo confirmar que gracias a Jesús soy un ser totalmente diferente. Because today I can confirm that thanks to Jesus, I am a completely different person. Y el cielo quiere que usted diga lo mismo y haga lo mismo. Gracias a Jesús soy vivo. Gracias a Jesús hoy respiro. Gracias a Jesús hoy tengo esperanza. And heaven wants us to say the same. Thanks to Jesus, I live. Thanks to Jesus, I breathe. Thanks to Jesus, I have hope. Pero hay una palabra muy importante en el verso 11. But there's an important word in verse 11. Dice, me dijo, fui y me lavé. It says, I went and washed. Sí, me dijo, fui y me lavé. It says, I went and I washed. Muy importante esto, lo voy a repetir una vez más, por favor. Quiero que usted analice esto. Me dijo, I will repeat one more time. And he said, fui I went y me lavé. and washed. De la única manera que podemos ser diferentes es si hacemos las cosas como Dios manda. The only way we can be different is if we do things in the way that God requests. De la única manera que podemos ser transformados por la gracia de Jesús es obedeciendo constantemente a Cristo Jesús. The only way we can be transformed by Jesus is to constantly be obeying what Jesus has taught us. Siga las instrucciones al pie de la letra. Follow the instructions to the word. El ciego, aunque no podía ver, siguió el camino, siguió la instrucción al pie de la letra. The blind man, although he could not see, he followed the instructions to the T. Él pudo haberle dicho a Jesús, no puedo ir solo, envía a uno de tus discípulos para que me lleve. He could have said, Lord Jesus, I can't do it myself. I need one of your disciples to help me. Él pudo tener complaint acerca de las instrucciones que Jesús le dio. He could have complicated the instructions that were given. Él podía justificarse.
even the meaning. Pero él no se justificó. But he didn't justify that. A veces nosotros nos justificamos demasiado. Many times we don't justify what we need to Somos do. esos cristianos llorones que por cualquier cosa nos justificamos. We're those kind of weeping Christians that whatever reason and excuse, we justify ourselves. Y de esa manera no vamos a ser transformados por la gracia de Cristo. In that manner, we will not be transformed by the grace of Christ. La pregunta que quiero hacerte a ti en este momento es, ¿desea usted ser transformado por la gracia de Cristo? The question I ask of you now is, do you wish to be transformed by the grace of Christ? Tiene que hacer las cosas al pie de la letra como Jesús manda. Do the instructions in the way that Jesus intends it. Porque él dice, me dijo, fui y me lavé. He says, I said, and I went and I washed. Usted sabe que él pudo haber ido You know that what he could have done, y no lavarse. and he wouldn't wash himself. Entonces decir que fui, pero no me lavé, y entonces decir que Jesús no era el Mesías, que Jesús no era el Hijo de Dios porque me mandó a hacer, fui y el milagro no se hizo. He could have also gone ahead, washed himself, but not declared that it was Jesus that made the miracle. Y usted y yo sabemos que para que el milagro se realizara en su vida, tenía que seguir las instrucciones al pie de la letra, tenía que ir y lavarse. We know that in order for the miracle to happen, he had to follow the instructions exactly. He had to go and wash himself. Porque él podía lavarse y no ir. He could have washed himself, but not gone there. Él podía ir y no lavarse. He could have gone there, but not washed his eyes. Te explico la primera. I'll explain the first one. Él podía lavarse y no ir, buscar donde había agua cerca y ahí se lavaba. So he could have gotten the nearest water to where he's sitting and washed himself. ¿Para qué tengo que ir tan lejos si es agua y agua? Why do I have to go so far if water is water? Porque la clave es lavármelo. Los ojos, quitarme el barro de los ojos. Esa es la clave. Because what was asked is just to wash my eyes. Eso se hace en el sentido humano. Agua, agua. Me lavé y ya. That's the way the humans believe. Just water is water. It doesn't matter. Y yo pregunto, ¿cuál es la diferencia? Agua y agua. What's the difference between that water and another water? Pero no en el agua donde yo quiera. No es en el agua que yo quiera. It's not in the water that I want. Hello. Ahora se escucha. Sí, estamos aquí. Adelante. Entonces, podemos decir agua y agua. So we can say water is water. Pero nosotros sabemos que no es donde yo quiera. But we know that it's not where I want to go. No es en la iglesia que yo quiera. It's not in the church that I want. Se perdió el señal. Se perdió el señal.
Pastor. ¿Me escucha? Estamos aquí. Hello. Ahora sí. No hay sonido. Ahora sí. Ahora sí. Pastor, te puedo decir una cosa, que veo que tu señal en mi teléfono se ve que está en rojo o amarillo, entonces se ve que se perdió por un momento. Sí, es que el teléfono calenté esta mañana y está muy caliente, entonces el sistema se apaga para protegerse. Ok, siga. Así que vamos a ir concluyendo. Así que, pues, hermano, iglesia es iglesia. So, what about a church is a church? Pero es lo mismo. It's not the same. Así que si queremos seguir las instrucciones para salvarnos y ser diferentes, tenemos que seguir a Cristo Jesús. If we want to follow the instructions and save ourselves, then we need to follow these instructions of Jesus. Así que él fue donde Jesús dijo y se lavó como Jesús dijo. Where Jesus instructed him to go, and he washed himself as Jesus instructed him to. Nosotros hoy tenemos la misma instrucciones. Today we have the same instructions. Seguir mi mandamiento, Follow my commandment, a la ley y al testimonio. to the law and to the testimony. Si no habla conforme a esto, If you don't do this, as I say, no es así. it won't be transformed. Dice el verso 12 para concluir. To conclude, verse 12 says, Le preguntaron, ¿dónde está ese hombre? they said to him, where is he? Y él dijo, no sé. He said, I know not. Hay una gran diferencia entre él y nosotros hoy en día. There is a big difference between him and us today, Porque nosotros sabemos dónde está Jesús. because we do know where Jesus is. Nosotros sabemos que Jesús está en el cielo intercediendo por nosotros. We know that Jesus is in heaven interceding before us. Jesús está orando a favor de nosotros. He is praying on our behalf. Así que nosotros como hijos e hijas de Dios sabemos que Jesús constante a favor de nosotros. So we know that Jesus is constantly praying on our behalf. Así que si alguien te pregunta dónde está Jesús, también puede decirle, Jesús está aquí y está aquí. If anyone asks you, where is Jesus? You can say, he is in my heart. Jesús está en mi mente y está en mi corazón. He is in my mind and in my heart. Porque si ya no vivo yo, vive Cristo en mí, If I am not living, but Jesus is living in me, entonces Jesús está en mí. that means Jesus is in me. Su gracia está en mí. His grace is in me. Su amor está en mí. His love is in me. Su perdón está en mí. His forgiveness is in me. Su poder está en mí. His power is in me. Hago todo lo posible para que Jesús habite en tu vida y en tu corazón y en tu mente. Do everything possible for Jesus to live in your mind, in your heart, Para que los demás puedan ver a Jesús a través de ti. so that others can see Jesus through you. Te pregunto en este momento, I ask you at this moment, ¿desea que habite en ti? do you wish Jesus to live in you? ¿Quieres que Jesús habite en ti? Do you want Jesus to live inside you? Haz todo lo posible para que pueda ver a través de la gracia, del amor y del perdón en Cristo Jesús. Do everything possible to see
the love and the grace and the forgiveness that comes from Jesus. Jesús dijo, ejemplo le he dado, Jesus says, I've given you this example para que lo que yo he hecho, como yo he hecho, vosotros también hagáis. right? So that you can see what I have done, you can do. Ellos sabemos lo que Jesús hizo en esta tierra. We know what Jesus did while on earth. Nos toca a nosotros ahora amar, perdonar, apreciar y entender como Jesús lo hizo. It is our turn now to love, to appreciate, and to understand what Jesus has done for us. Porque si Jesús habita aquí, If Jesus is inside, es para usarme como instrumento. it's for him to use me as an instrument. Seré un diferente. I believe I'm different. Seré una esposa diferente. I'll be a different spouse. Seré un cristiano diferente. I'll be a different Christian. Seré un líder diferente. I'll be a different leader. Seré un vecino diferente. I'll be a different neighbor. Así que Jesús desea habitar en tu vida hoy, mañana y siempre. Jesus wants to live in your life today, tomorrow, and always. ¿Quieres que Jesús habite en tu vida hoy? Do you want Jesus to live in your life today? Vamos a orar. Let us pray. Oramos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, Dear Father who is in heaven, te damos la gracia we give you thanks porque desea que nuestros ojos estén abiertos hacia la gracia, hacia el amor y el perdón. because you wish for our eyes to be open towards your grace, your love, and your forgiveness. Y que estén cerrados hacia el pecado, hacia el mundo y la codicia. And to be closed towards the sins of the world, the greed, and the covetousness. Dignamente, hoy, mañana y siempre. Dignified today, tomorrow, and always. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. Amén. amen. Dios me le bendiga, queridos hermanos. Muchas gracias.